Andrés, Felipe, o sea, yo y Valentina en el chat le colocamos de tercero. Ah, ok, listo. De tercero serían ustedes. Profe, yo lo puse antes de que él lo dijera, Entonces, cuartos. Cuartos el grupo de Andrés porque Felipe yo y lo puse Julián. por privado. Julián sería el tercero, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe, con Luis Guillermo. Vale, listo. Entonces, listo. Tercero Julián, cuarto sería Andrés Felipe y su compañera, ¿ya? De segundos aquí tengo a Julián, Germán y de primero el grupo de Luis Enrique, ¿ya? No sé si de pronto estoy mencionando a personas del mismo grupo, pero bueno. La idea es tener una referencia, ¿no? Invitar pues para que no perdamos el ritmo de la presentación porque, a ver, hoy vamos a hacer digamos, las presentaciones de su parcial, o sea que cada grupo va a compartir su pantalla y nos va a contar esos hallazgos que hicieron con el tema seleccionado o el tema asignado. Listo. Después de que terminemos de presentar todos los grupos, porque probablemente eso nos tome, bueno, de pronto una hora pasadita, los últimos 40 minutos de la clase eh, vamos a hacer socialización de notas. Entonces ahí, ¿cómo es la dinámica? Yo creo un aula alterna aquí en el mismo salón y voy sacándolos a ustedes en privado para socializarles las notas de los ejercicios y por supuesto la nota de su parcial que sería la del día de hoy. Entonces hoy ya salen con la definitiva, con la primera nota del corte, bueno, la del corte uno. O sea que ahí quedaríamos ya cerrando este primer ciclo. Entonces les pido que todos estén súper pendientes una vez terminen la presentación porque voy a ir llamando aleatoriamente. Entonces deben estar presentes para socializar la nota. Ese es un espacio que yo siempre creo precisamente a manera de cierre de notas, porque me gusta hablar con ustedes. A veces de pronto si algún trabajo se les quedó por entregar, entonces el momento como de revalidar, como que, no, profe, yo sí lo hice, sino que, no sé, a última hora no lo alcancé a subir, o te lo mandé por acá y no te avisé, entonces validamos y así vamos de alguna forma ajustando pues a lo que dé lugar. Porque ya una vez se cierra esta semana, no hay forma de cambiar, o sea, no se aceptan ningún tipo de reclamo ni de cambio como tal, porque precisamente estamos destinando un espacio para socializar la nota y es precisamente para eso. Igual recuerden que la plataforma de gestión de todo es el Classroom. Si ustedes están pendientes de las tareas que están ahí, las que han subido, digamos que todo debería estar ok. Bueno, en el transcurso del día les estuvo llegando unas ya retroalimentaciones de los primeros ejercicios, ¿no? Para que entonces los que ya hayan tenido la oportunidad de revisarlo, pues bueno, ahí ya tienen una información preliminar. Y ya hoy pues cuadramos son lo que son la nota definitiva. Bueno, entonces Profe, permítame aquí, hola, cuéntame. sí, una pregunta. Referente al envío del PDF, ¿era es por Classroom o por...? Sí, por Classroom, todo es por Classroom. En el caso del PDF, obviamente lo envía un integrante de cada equipo, bueno, o de cada pareja. No lo tienen que enviar cada uno, ¿ya? Con que lo envíe uno, porque pues total yo tengo en lista y lo que van a presentar ustedes ahora, ¿vale? Entonces, pues bueno muchachos, sin más preámbulos, pues a partir de este momento ya el primer grupo puede compartir pantalla y empiezan a presentar su trabajo. Se prepara entonces el segundo grupo. Una vez termine, repito, el grupo de Julián sería el segundo, el grupo de Julián Germán, el segundo, el grupo 3 sería el de Julián, el cuarto el de Andrés. Profe, profe, Cuéntame. yo soy del grupo de Luis Enrique. O sea que ustedes son el primero. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, bueno, al parecer el grupo de Julián pasa al segundo puesto y el de Andrés sí sería el tercero, ¿vale? Y ya el cuarto, pues bueno, ayúdenme ustedes también, porque aquí en lista ya me quedé un poquito perdido. Entonces se van ustedes agrupando. Igual todos tienen que Profe, presentar. Cuéntame.
Te comparto desde el PDF o el archivo .ai. O sea, pues, ¿cuál de los dos tramito? ¿El Illustrator o PDF? No, lo que tú consideres. O sea, compartes tu escritorio y me muestras el PDF si Ah, quieres. O sea, entonces el PDF mejor. no hay ningún problema, ¿vale? Momentico, ya te lo comparto, pues. Listo. A ver aquí. Bueno, entonces ustedes son, ¿qué tema les tocó? Nosotros escogimos la letra de Times New Roman. Listo, muchachos. Entonces todo el espacio de ustedes, yo voy a cancelar mi micrófono. Listo, pues buenas tardes. Mi grupo está conformado por Luis Enrique Sierra y mi persona Julián Germán. Y nosotros escogimos hacer la tipografía de Times New Roman. Y aquí tenemos nuestro dibujo en la portada que pues el personaje que colocamos en la portada fue el Joker y lo que hicimos fue rellenarlo con frases de la película, la última que salió y pues esto lo realizamos haciendo ese modelaje, pieza por pieza, las piezas de traje, corbata, la cara, cejas y así. Y luego con lo de Area Type Tool, pues con eso lo rellenamos. Listo, entonces vamos a comenzar hablando del contexto histórico. Tenemos que el Times New Roman fue creado en el año 1932 gracias a dos personas. Victor Larden es el principal, es un artista que trabajaba para el periódico The Times, el periódico de The Times, que se ubicaba en Londres, y por Stanley Morrison, que fue el supervisor de la tipografía, y que ese personaje ya había criticado antes a este mismo periódico porque las impresiones eran de muy baja calidad y la letra que utilizaban era muy difícil de leer. Entonces The Times lo contrató a él para pues, que ayudara a crear una nueva tipografía que terminaría siendo The Times New Roman. Se puede decir que para ellos, estos dos personajes, crear el Times New Roman fue un reto porque buscaban crear una tipografía que fuese eficiente y fácil de leer. Como base tuvieron otra tipografía llamada Platin, realizando numerosas revisiones de legibilidad y ajustando la economía del espacio, que si no saben es la cantidad de letras que se pueden encajar en una línea. De esa manera maximizaban la cantidad de letras que se pudiesen encajar a la hora de crear un párrafo. En cuanto a la anatomía, pues si puedes bajar un poquito, por favor. Pusimos el asta, que sabemos que es la base principal de la letra, se puede ver en la T, y en la misma letra también se puede ver el brazo, que es un trazo horizontal que surge de un asta vertical. En la I colocamos el apófige, es un trazo curvo que enlaza el asta con el remate, o sea, el remate sería la base con la que termina la letra. En la M se puede ver bueno, se puede llamar, creo que serif también, serif, sí, serif, y en la M se puede ver el hombro, que es un trazo curvo que enlaza el asta con los remates. Perdón, me confundí. Es el trazo curvo que sale del asta principal sin ir a cerrarse. En la E tenemos el perfil, que es una línea horizontal entre dos verticales, dos diagonales o dos curvas. Y en la S tenemos una asta ondulada, que es la característica especial de la letra. Esta parte de acá tenemos los caracteres del Times New Roman, el abecedario, los números y unos símbolos varios. Y de los autores tenemos a Victor Larden, que nació en el Reino Unido en 1905, se dedicó al diseño de publicidad y dibujar en The Times, y a Stanley Morrison, que fue reconocido como uno de los tipográficos más influyentes en el Reino Unido, al subir los estándares de la calidad y cuidado de las tipografías de su época. Algo que hay que decir de estos dos sujetos es que Stanley Morrison fue hecho asesor tipográfico en el periódico de The Times en 1929 y en este cargo, con lo primero que le encargaron fue rediseñar el periódico. Él intentó usar varias fuentes, pero ninguna convenció ni a él ni al periódico. Entonces trabajó con Victor Larden para crear una nueva fuente. Stanley le proporcionó pues la lista de instrucciones más también las plantillas de la letra Platin.
y pues trabajaron juntos 2 años para crear la nueva fuente que la llamaron Times New Roman. Y aquí tenemos algunas fuentes similares, que primero tenemos la Centabel Book, que es una fuente serif que le da pues como un toque moderno a las fuentes de este tipo, con unas serif minimalistas. Y también tenemos la Robotos Lab regular, en la cual las serifs están como en ángulos más rectos, haciendo que se vean un poco más pulidas. Voy a acercar aquí para que puedan ver bien. Y pues eso es todo. Ok, muy bien muchachos, déjenlo ahí un momentico. Pues miren, evidentemente, Quito zoom. no, ahí está bien, así está perfecto. Listo. Precisamente porque esto hace parte del ejercicio, miren cómo pues se está delimitando la anatomía de esta letra, que es del grupo de las romanas, ¿no? Es básicamente porque se pueden evidenciar las serif como bien lo presentaron sus compañeros. Y bueno, simplemente como dato, como clave para ir analizando en cada una de las presentaciones, digamos que la ubicación geográfica de este contexto sería entonces en Londres. Bueno, por el origen de los autores y bueno, y donde ocurrió esto en el Times. Muchas gracias muchachos, muy buena exposición. Entonces, listo, le pueden... Dejo de compartir. Sí, ya puedes dejar de compartir y por favor entonces el siguiente grupo puede empezar a exponer. Listo, el grupo de Julián. Eh, Profe, por cierto, ¿tú a cuándo vas a hacer el espacio disponible en el Classroom para subir el parcial? Porque no hay ningún lado donde subirlo. Ah, ok, gracias por mencionarlo. Justo en este momento, para que a medida que van presentando, van subiendo por favor el parcial. Entonces ya se los habilito. ¿Listo? Listo, profe. Mientras va presentando el otro grupo, entonces ya pueden compartir pantalla. ¿Listo, grupo número 2? Ahí, ¿están viendo? ¿Están viendo la imagen? Está cargando. Hola. Oh, Pero bueno, nosotros Esperen que está escuchar. cargando Sí, todavía, lo aparece negro. ya veo, profe. Ok. Aparece la pantalla negra, todavía. Démosle una espera. vale. Los demás sí la pueden ver, el resto del grupo. Yo sí la veo. Si ven la pantalla, muchachos, yo no la estoy viendo. Ah, yo la volví otra vez a compartir. Sí, profe, ahí se está viendo. Ahora sí, ahora sí. Listo. Uy, ¿cómo así? Listo, muchachos, ya todo de ustedes el espacio. Bueno, voy a cancelar mi micrófono. Ah, Oh, listo. ok, ok. Muchas gracias. Bueno. Luis Guillermo. Gracias, profe. La Herman, una tipografía que represa por su forma tan clara y perfecta al entenderse.
Es así tanto que en el siglo XX fue de las más usadas y es de las tipografías más usadas y copiadas en el mundo actualmente también, siendo así como Adobe System y Microsoft siguen usando esas mismas tipografías. Ya el que menos la ha usado actualmente es Microsoft, que la fue abandonando cuando la actualizó a Windows 10 todos sus programas. Pero Adobe sigue manteniendo este tipo de letra. La Palatino es creada en Italia en el Renacimiento. Es de las más criticadas, fue de las más criticadas por ser demasiado grande en su tiempo, ya que normalmente se usaba letras mucho más pequeñas para tener grandes textos. Y al mismo tiempo fue una de las que revolucionó para que la gente pudiera acomodarse a mayor entendimiento en los nuevos libros o textos. Es una de las letras más femeninas y que llama la atención de las mujeres. Aparte de eso, las corporaciones Linotype y Adobe System venden las versiones auténticas del Palatino. La tipografía de Linotype está autorizada por SAF, el mismo creador. Sin embargo, algunas versiones imprentan del Palatino o con anchura menor son consideradas más legibles y más elegantes por ciertas personas. Por ejemplo, el caso que les comenté sobre Microsoft, que lo fue abandonando. Y no mucho más. ¿Podrías hacer un poquito la pantalla, Luis, para explicar características? Gracias. Bueno, podemos observar que la letra Palatino tiene una altura con la letra A en mayúscula, es bastante alta. Usa normalmente la asta transversal y tiene de característica la cartela o, por así decirlo, un remate, pero sería inferior. Asimismo, con la A minúscula, tiene un interior hueco y la altura de la A tiene un aguijón por su forma tan característica que hacia abajo. A continuación hablaremos un poco más sobre el autor de esta misma letra, tipografía de fuente, qué pena, que es Hermann Saab, que nos comentará mi compañero Luis Guillermo. Buenas tardes, pero ¿quién es Hermann Saff? Hermann Saff nació el 8 de noviembre de 1918 en Nürnberg, Alemania. Él fue un prolífico diseñador alemán de tipografías que está casado con la caligrafía y diseñadora de tipos, Gudrun Taft von Hensel, que era su diseñadora. Entonces, el trabajo de Saff. El trabajo de Saff sufrió la espada de doble filo de la veneración y sus diseños que incluyen Palatino y Optima. Eh, Ampliamente estos dos tipos de tipografía fueron muy admirados y plagiados del siglo XX. Un ejemplo muy conocido es el de Monotype Book Antigua, que se entrega con Microsoft Office y se considera una copia de la Palatino en 1000 y se copia una copia de la Palatino. En 1993, CEF abandonó ITIP, Association Typographic International, por lo que vio como su actitud y práctica hacia la copia desautorizada por miembros prominentes de ITIP. En los primeros años de Hermann Saff, en 1904 comienza un aprendizaje de 4 años como corrector de la imprenta Carncom. Ya después, en el año 1938, después de su aprendizaje, comienza a trabajar en el taller de Paul Koch en Frankfurt, estudiando al mismo tiempo el arte de la imprenta y la grabación de punzones junto a August Rosenberg, que era un maestro grabador. Eh, el diseño, asimismo, se diría que Hermann Saab publicó libros acerca de su tema favorito, sobre sus letras, sobre sus diseños y sobre la tipografía.
Aún hay libros que se pueden destacar de él, como el joven Roman The Birth of a Type, que salió en 1965, y entre otros, Topigraphs Valiant, que salió en 1963. Eh, Saf también se dedicó a crear tipografías, sis- a crear tipografías de sistemas de impresión. Su trabajo ha estado bajo el doble filo, como podemos ver, y esas tipografías por SAF están, digamos, tiene varios modelos, como ustedes pueden observar, en los caracteres desde la A, la G, la N, la T y los números son diferentes. Ok. La fuente que produce de Palatino en la línea de la A es la regular, pero siendo de la empresa, ya mencionaba, de Linotype. La segunda ya sería Palatino Linotype Italic. La tercera ya sería también Palatino Linotype Robot. Y la siguiente es Palatino Linotype Robot Italic. Y más abajo estarían los números. Sería una variación de todas combinadas, todas las fuentes combinadas. Ya aquí en la portada utilizamos una figura de una esgrima, ya que la, la tipografía palatino demuestra gracia y fuerza. Entonces lo comparamos con la esgrima, que uno utiliza gracia, es muy buena, y la fuerza que se debe tener para esto. Como puede observar, ahí está. Así también pusimos en el centro del cuerpo una frase creada por Hansel y arriba está el abecedario. Poco a poco la estructura la fuimos creando con abecedario y con palabras que haya dicho el mismo creador. Y terminamos con la frase de él que dice: la tipografía es una arquitectura bidimensional basada en la experiencia y la imaginación y guiada por reglas y legibilidad. Y este es el propósito de la tipografía. La disposición de los elementos de diseño dentro de una estructura dada debe permitir al lector enfocarse fácilmente en el mensaje sin disminuir la velocidad de su lectura. Ok, muy bien muchachos. Muy buena presentación igualmente. Hasta ahora, perfectos. Digamos que hemos encontrado, o hemos podido analizar que cada tipografía tiene un propósito, ¿no? De hecho, miren toda la información que nos acaban de brindar los compañeros. Efectivamente, es una de las letras, digamos, que, como ustedes lo decían, de las más replicadas, más plagiadas. De hecho, muchas fuentes que ustedes encuentran con los nombres de las que utilizan, por ejemplo, en los procesadores de texto, muchas son inspiradas en estas fuentes que en algún momento fueron diseñadas por algún tipógrafo y le ponen otro nombre. Ya es como si yo me inspirara en la Palatino y le pongo otro nombre y ya, pero realmente muchas son réplicas y tienen unos nombres. Por eso digamos que el ejercicio de la búsqueda de fuentes similares tenía ese objetivo, ¿no? Porque hay algunas que son prácticamente la misma fuente y no las encuentran necesariamente con la fuente del tipógrafo, ¿no? Porque al final ellos lo que hacían era explorar la forma, ¿no? La anatomía y proponer con esa anatomía y esa letra, ese tipo, digamos, de sensaciones, por así decirlo, transmitir esos mensajes desde la forma. Bueno, esta la ubicamos en Alemania, ¿no? Teniendo en cuenta el origen del autor, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Listo, muchachos, muchas gracias. Continúa entonces el tercer grupo, el de Andrés y su compañera, creo que era Valentina. Entonces, vale, muy bien. Siguiente grupo, se van preparando los otros. Ok, profe, ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho y veo tu pantalla. Voy a cancelar entonces mi audio y también mi video. Ok, bueno, mi compañero y yo escogimos la tipografía Baskerville. Bueno, vamos a empezar como con el creador, entre comillas. John Baskerville nació en
Wolverley el 28 de enero. Wolverley queda en Inglaterra. El 28 de enero de 1706 y murió el 8 de enero de 1775. John era un diseñador de tipografías, un maestro de la escritura y un impresor. En 1750, él fundó su propia imprenta y fue nombrado impresor de la Universidad de Cambridge, donde realizó una edición de la Biblia que se considera como su obra maestra. Bueno, Baskerville es una tipografía serif diseñada en 1757 en Birmingham, Inglaterra. El tipo de letra Baskerville es el resultado de mejorar los tipos de la letra de William Caslon. Este aumentó el contraste entre los trazos gruesos y finos, haciendo que las serif fueran más nítidas y afiladas. Bueno, les voy a decir las características de la letra. Bueno, aquí como pueden ver en la R está el abecedario en mayúscula y en minúscula y los números están ahí. La partecita de abajo son las diferentes fuentes de Baskerville. Y bueno, ahorita sí con las características. Bueno, como ya dije anteriormente, es una tipografía con serif. Pertenece a la familia de las letras romanas de transición entre las romanas y las antiguas modernas. Las antiguas y las modernas. Se resalta el contraste entre los trazos finos y anchos. Los serifs son más afilados y los trazos curvos son más redondeados, más que todo en las minúsculas. Se destaca una mayor legibilidad en el trazo inferior de la Q mayúscula, como lo pueden ver ahí en el abecedario. Los serifs ascendentes son algo oblicuos y los inferiores son más horizontales. Y la gota, por ejemplo, el de la A minúscula, tiene un gancho delgado y fino. Andrés, ¿puedes hacerle como a expandirlo más, por favor? Y bueno, la mayor diferencia entre esta tipografía y la otra, que era la de William Caslon, que era Caslon, que es una mejora, justamente, radica en una mayor diferencia entre los palos finos y gruesos, y se trata de una tipografía pues legible, clara y es muy apropiada para los libros de texto. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, pues, profe, lo de la composición tipográfica, ¿por qué he escogido de Michael Jackson? Pues porque mi papá, que es el fan número uno de Michael Jackson, entonces él tiene la colección de canciones, cuadros y bueno, y un poco de colecciones. Y pues por eso es que él colocaba la música y me gustaba esa canción, entonces por eso es Michael Jackson. Y pues porque lo que hizo la figura es, primero descargué la imagen y luego hice con la herramienta de pluma para hacer la figura. Y luego ya utilicé la cuchilla y la corté en brazos y los zapaticos y el sombrero. Y luego coloqué la herramienta de texto de área, que ahí están todas las canciones de Michael Jackson. Y pues aquí podemos ver el color de degradado, que es con rojo y negro, pues porque el color rojo es que es llamativo, pues que es elegante y pues una combinación como perfecta. Y ya eso es todo, profe, gracias. Muy bien. Gracias, muchachos, a ustedes. Muy buena presentación. Miren, por ejemplo, en este caso y en el anterior, cómo tienen una solución, digamos, semejante, ¿no? De representar una silueta. Se me ha olvidado comentarles al grupo anterior que estaba muy bien, digamos, definido el concepto bueno, del paladín, no, del esgrima, ¿no? Del esgrima con la silueta. Y aquí, pues, miren, también sus compañeros están presentando una composición tipográfica utilizando un referente, digamos, musical, ¿no? Muy, muy icónico y digamos que me gusta mucho
el argumento, ¿no? Miren que el argumento a veces puede ser algo personal, ¿ya? Eso no quiere decir que los argumentos siempre tienen que ser pues algo supremamente justificable o técnico y demás, no, a veces simplemente una condición o un gusto personal también a su vez puede ser un muy buen argumento a la hora de componer y me gusta que están aplicando la creatividad sobre todo eso. Entonces, estoy emocionado con los trabajos, muchachos. Sigue el cuarto, sería el cuarto grupo, ¿no? Les estoy escribiendo en el chat algunos datos clave para que lo tengan en cuenta de los contextos históricos de estas tipografías, ¿no? Y que hay algunas que son pues de a mediados del siglo XX, ya, por ahí vemos algunas incluso del siglo XVIII, como la Baskerville, bastante vieja y para que lo vayamos teniendo en cuenta. Listo, veo que ya están compartiendo entonces el grupo de... ¿Quién está compartiendo? El grupo 4, ¿no? Profe, Omar Álvarez y Camilo. Camilo Sí. ¿Y quién más? Hola. Camilo, ¿y con quién estás? Juan Juan Camilo Matías, sí. Rivas, profe. No les entendí, hablaron al tiempo. Ah, ya los vi. Omar, ¿no? Omar y Yesid, ¿no? Camilo y Yesid. Listo, chicos. Bueno, ya en ese momento acabé de publicar la tarea del parcial para quienes ya presentaron, vayan subiendo su documento. Bueno, entonces, listo, no siendo más, les dejo el espacio a ustedes. Voy a cancelar mi sonido. Buenas tardes, a nosotros nos tocó la letra tipografía Courier, que la cual sus remates son monoespaciados y pertenecen a la categoría serif ASLAB. Está inspirada en la forma de letras que se usaba a mediados del siglo XX en las máquinas de escribir. Fue hecha por Howard Kettler en 1955, que era alguien que trabajaba para IBM, quien le había encargado una tipografía para sus nuevas máquinas de oficina. Aunque la compañía no pudo haber registrado la exclusividad de sus derechos de la reproducción, hubieron muchas máquinas que se expandieron con rapidez con este tipo de letras en el mundo de la mecanografía. Pero es que se ven algunos teclados o máquinas antiguas que tienen este tipo de letra por defecto, la Courier. También esto tiene como fuente espaciado fijo entre caracteres. Ha recuperado el protagonismo en el mundo digital en situaciones desde las columnas de caracteres. Esta tipografía cuando se usó por IBM en el 2004 fue cambiada por la Times New Roman, que se pensaba con la intención de modernizar, por decirlo así, mejorar el aspecto de la legibilidad de sus documentos. Aunque pues la Times New Roman fue hecha en un tiempo anterior, querían como cambiarla, modernizarla por esta. Y buscando ahí vemos que son fuentes parecidas, la Courier y la Times New Roman. Por eso la coloqué ahí. Una vez también le preguntaron al creador, a Howard Kettler, que por qué había elegido el nombre de la Courier, que él en un principio había elegido el de Messenger como se le encargó por IBM para sus correos como un mensajero. Pero después de él pensar un poco, de estar indagando, pensó que una sola letra solo puede representar el papel de un simple recadero o puede ser un mensajero que transmita dignidad, prestigio y estabilidad. Así que eligió en inglés courier, que vendría siendo el sinónimo de messenger, aunque significan lo mismo. También en la anatomía podemos ver que es muy parecida a la ya mencionada Times New Roman. Tiene un asta montante, la barra y lo que se ve en los remates, las serifas. Son aquellas cuyos remates o serifas y trazos tienen poca variación y contraste. Y por lo general sus astas tienen bastante grosor, lo que les da un aspecto pesado, un aspecto más serio, y en lo que más adelante se viene a usar en el mundo de la programación, que se había cambiado por la Kubernetes, que se usa muy ampliamente en la escritura de código, usada mucho por Microsoft, aún se sigue usando, pero ya no es tan conocida como antes. Porque cuando salió la Kubernetes se usaba para las primeras versiones de Windows, que incorporaba versiones rasterizadas o el mapa de bits en las versiones 3.1.
Y en sí está la historia de la Courier. Y aquí podemos ver todas sus letras y los números. Y ahora pasamos a la Bueno, otra ilustración. esta fue la composición que yo hice. Y pues lo que quise representar aquí fue, primero que todo, como este tipo de letra Courier se utilizaba mucho para la programación. Entonces, pues la quise encapsular en un videojuego, pues que, por así decirlo, es lo que a la mayoría de nosotros nos gusta en esta clase. Y pues bueno, aquí usé bastantes técnicas, la verdad quise aplicar varias técnicas para hacer esta composición. Como lo pueden ver, pues tiene un texto vertical, tiene una máscara de recorte y pues tiene varias cosas que pues me costaron siempre trabajo. Y eso sería todo. Muchas Ok, gracias. muy bien, gracias, muchachos. Bueno, si quieres deja ahí la composición para que mientras vamos conversando. Muy buena composición, mira que estás utilizando elementos que están de cierta forma relacionados con la temática que están exponiendo. Miren que a pesar de que la letra Courier tiene ese antecedente pues de que fue como de alguna forma, un requerimiento de la empresa IBM hacia una persona, ¿cierto? Y bueno, y tuvo pues toda la historia que nos contaron ustedes. Y sobre eso, digamos que curiosamente que es muy usada para el tema de programación, ¿no? Digamos, y es evidentemente, si ustedes ven procesadores de código, algunos casi que le hacen como alusivamente, porque podrían manejar cualquier otro tipo de letra, ¿ya? Pero alusivamente manejan este tipo de formato, las máquinas de escribir. Entonces, las máquinas fueron muy importantes para el tema de la comunicación durante, por ejemplo, los momentos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, siempre que yo veo la Courier News me acuerdo de los códigos, me acuerdo, por ejemplo, de juegos como, hay un juego que me gustó mucho en su momento que se llamaba Medal of Honor, que era el contexto de guerra y para ustedes guardar tenían que ir siempre a una máquina de escribir y hacerlo, ¿no? Así mismo como pasaba en Resident Evil 2, ¿no? Creo que en el 3 creo que era, en Resident Evil también manejaban como ese mismo estructura de guardar en máquina de escribir y pues la escritura era alusiva precisamente a la letra Courier por sus orígenes. Y bueno, esta entonces el contexto es en Estados Unidos como tal, ¿cierto? Donde ocurre todos esos acontecimientos. Y bueno, muy buena descripción anatómica que hicieron y buena presentación. Muchas gracias, muchachos. Continúa entonces. Vamos por el quinto grupo. Vamos en la Sí, profe, mitad. te comparto. Vamos ya por la mitad de los grupos. La Courier ya viene siendo una letra moderna. ¿Ahí se ve, profe? Sí, ya se ve. Voy a cancelar mi audio. Buenas tardes. Bueno, la tipografía que escogimos es la Garamond, con mi compañero Elia Medina y mi persona Sebastián Rigico. Ok, hablando de la historia de la tipografía, se desarrolló entre el año 1530 y 1585. Las novedades tipográficas tienen su origen en Francia, en lo que se denominó la Edad de Oro de la tipografía francesa y aparte de ediciones a mano. Muestra una creación de tipos verdaderamente interesante. Es una de las tipografías más extendidas e influyentes de la historia y también una de las mejores romanas jamás creadas. Fue la diseñada por Claude Garamond en el siglo XVI. Fue votada como la tipografía del milenio en una encuesta celebrada entre profesionales. Existe también un perfecto equilibrio entre elegancia y sentido práctico para esta tipografía. Pasando al que la creó, que fue Claude Garamond, pues él nació en 1490. Fue el primero que se especializó en diseño, grabado y fundición de tipos. Comenzó a aprender el oficio alrededor del año 1510. Garamond adquirió la moda italiana del bien escribir, trazar y formar las antiguas letras romanas.
Las formas contenían un sentido, como ya dije, de fluidez y consistencia, junto con un perfecto equilibrio de elegancia y practicidad. De su trabajo se destaca el hecho de que sus creaciones hacen referencia al punzón de acero, herramienta que reemplazó el trazo de la pluma. Eh, ok, el monarca Francisco I protegió a grandes maestros a cambio de trabajar para la corte francesa. En 1540, Garamond fue escogido por el rey Francisco para que realizara un diseño de un tipo de caracteres griegos que a la larga se convirtió en una fuerte personal del rey. Luego de su muerte, el tipógrafo Cristóbal Plantino, creo, Plantino, junto con el tipógrafo francés Levé y el tipógrafo alemán Werner, compraron uno de los punzones originales realizados por Garamond. Con esto hicieron una serie de catálogo que 4 siglos más tarde, al comienzo del siglo XX, fueron considerados pues la más exacta referencia para que los fundidores produjeran una, ¿cómo decirlo?, una revisión de esta tipografía. En 1530 se desarrolló esta tipografía que llevaba pues obviamente el nombre de Garamond. Se trató de una de las mejores romanas creadas en el siglo XVI, cuyo uso y extensión permanecen vigentes. La versión mejor creada sería por la que crearon los fundiciones Temple en 1924, con las romanas y cursivas basadas en los dibujos originales de Garamond. Ya sigue mi compañero. Gracias. Listo. Aquí tenemos todas las letras. Aquí tenemos las que son regulares, las cursivas y las negrillas. Las características principales, como lo dijo mi compañero, es que entre las letras existe un perfecto equilibrio entre elegancia y sentido práctico. Estas características se ven en cuanto a las serifas o el remate. Se ve que son delgadas y simétricas. Los trazos variables son ascendentes finos y descendentes gruesos. Las aberturas de las letras son un poco cerradas, las que son, por ejemplo, aquí la C o la C minúscula. En cuanto a su eje engrosamiento es oblicuo, o sea que empieza a engrosar a partir de una cierta parte de la letra. El trazo, en cuanto al pie, el pie de la letra, eh, lo vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí en la I mayúscula, se ve que es un trazo terminal misiforme. Misiforme es prácticamente, es esta parte de aquí, esta curva que está, bueno, no sé si se puede observar, es mixiforme y termina en un redondeado, que viene siendo el pie. En cuanto a la C, es de gota. Tu gota es con un gancho robusto, como se puede ver aquí. En cuanto a la L, tiene un ascendente, un ascendente con terminación superior leve, cuadrada, que es esta parte de acá arriba de la letra L. Y el trazo de la curva que va hacia la izquierda es robusta, esta parte de abajo. Bueno, algunas de las letras parecidas a esta, pues son varias. Se usa mucho para la tipografía que es para pantallas y equipos, la Georgia, para que es más parecida en cuanto a pantallas. Y en cuanto a impresión, es la Baskerville y Caslon. Bueno, pasando al dibujo, pues encontré esta imagen de Garamond, pues la- como con el, sí, con el tema, con la temática que estábamos practicando en clase y pues me pareció curiosa la foto, la imagen. Bueno, en cuanto al dibujo, nos quisimos basar en nuestro país y con una frase que dijo Simón Bolívar haciendo
alusión a una crítica hacia la hegemonía y al fondo hacia la democracia. Eso viene siendo todo. Listo, bueno, qué bien, muchachos. Bueno, entonces, sí, efectivamente la Garamond, una letra de las tipografías, digamos, que tienen mucha estética, es muy bonita esa letra, muy estilizada por el nivel de contraste que tiene, por esos remates en gota que ustedes mismos mencionaron. Y bueno, por ahí mencionaron que la Baskerville es como letras similares y tienen cierta parte de similitud, a pesar de que ahora vamos a profundizar en Baskerville, que es otro tipógrafo, ¿ya? Que de cierta forma hizo un gran aporte como de esa misma doctrina. Bueno, en cuanto a esta composición, digamos que hay un mensaje, dicen, de Simón Bolívar, ¿cierto? De pronto como, llamémoslo, las palabras más destacadas, ¿no? Porque pues leer el mensaje en ese contexto, recuerden que es algo complicado, ¿no? Si queremos transmitir un mensaje, digamos, de forma clara y concisa, pues hacerlo en una representación puede ser riesgoso si ese es el objetivo, ¿ya? Pero bueno, pero entiendo que también le están colocando ese racional del por qué están generando esa forma y de eso también se trata, ¿no? No simplemente como que, se me ocurrió colocar esto, sino tener un argumento, ¿ya? Siempre tener un argumento para lo que ustedes estén representando. Si a veces no hay argumento, no hablo del contexto de hoy en esta clase, pero es preferible que no haya nada, ¿no? Si no hay argumento. Pero si tenemos algo que contar, entonces representémoslo gráficamente y transmitamos un mensaje. Sí, profe. Y nosotros, además del mensaje que daba Simón Bolívar, nosotros tuvimos como que como se ha formado dentro del país, es como o sea, como una crítica para tener o sea, como un país formado, no sé si me explico, o sea, como de que eso es una crítica hacia la formación, hacia la, sí, formación política del país, prácticamente. Ok, listo. Muchas gracias, chicos. Gracias nuevamente al grupo por la presentación. Entonces, vamos con el siguiente grupo. Vamos por el sexto, ¿no? ¿Quiénes estuvieron en el sexto lugar? Ustedes ya saben quiénes son. Vamos a ver. Por aquí alguien dijo sexto. De sexto, Luis Guillermo García, el grupo de Luis. ¿Están listos? No, profe, yo ya lo hice con Julian de segundos. Ok. Bueno, entonces vamos con el siguiente que sería Juan Pablo y Juan Esteban. Listo, los escuchamos. Vale. Bueno, se van preparando los siguientes, ¿no? Estén listicos. Nos quedan todavía 5 grupos. Wow, si nos demoramos 10 minutos cada uno, se nos puede ir incluso todo el resto de la clase. Nosotros nos vemos el próximo martes. Vale, listo, no, tranquilos, no nos estresemos por el tiempo. Si no alcanzamos a hacer hoy la socialización de notas, bueno, lo haríamos el martes iniciando, ¿ya? Pero hoy de todas formas lo vamos a hacer, ¿no? Hablo de pronto para los que no alcancemos, que siempre somos 20 estudiantes, entonces una vez terminemos las exposiciones, les doy la nota, voy llamando aleatoriamente y continuaríamos el próximo martes. Bueno, chicos, o tienen algún inconveniente, si tienen algún inconveniente pueden, entonces no sé si le dan el turno
al séptimo grupo. ¿Ok? No sé si... Sí, profe, ¿Qué es que opinan? estamos teniendo un problema para Bueno, dale. Entonces compañero. preguntémosle al siguiente grupo si ya están listos. Que sería Juan Pablo. Ah, no, ustedes son... Bueno, creo que son ustedes los que llamé. Entonces, el octavo sería Carlos. Carlos Andrés López y Tania. Tania Matallana, ¿vale? Entonces, pueden continuar ustedes, chicos. Dame un momentico. También problemas técnicos, la lluvia. Por acá está Sí. lloviendo. Por acá está lloviendo. Yo aquí ya tengo lluvia desde que empezamos clase. Bueno, y si no, chicos, algún grupo voluntario que ya esté preparado para que ganemos tiempo. El noveno. Bueno, ya salimos Times New Roman, Palatino, Baskerville, Courier, Garamond. Nos faltan todavía eh, Es que siento que como tengo el internet un poco lento, entonces estaba intentando abrir unas cuantas cosas. ok, vale, no hay problema. Bueno, Garamond se ubica en Francia, ¿no? Garamond, en Francia. Pues, profe, si quieres seguir nosotros. Bueno, sí, gracias. Sí, pues, mientras acabo algo, profe, qué pena. Vale, tranquilo, Dale, parcero, sí. tranquilo. Bueno, entonces sigue el grupo entonces de John. Sí, profe. Bueno, listo, muchachos. No sé si están viendo, profe. Sí, ya estamos bien. Voy a apagar el Ok, micrófono y... ok, profe. Entonces, Espérate un momentico. Profe, nosotros hicimos, o sea, tenemos tres plantillas, entonces, pues, o sea, esta de acá no cuenta como la figura que hacemos, es como parte de la portada. Y ahorita sí, manito. entonces, buenas tardes, profesor, compañeros. A continuación vamos a exponer sobre la tipografía que nos tocó, en este caso es la helvética, y pues voy a hablarles sobre el contexto histórico. Básicamente la tipografía helvética nace en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, ya que después de esta pues surge la necesidad de reconstruir y comunicar de forma más racional y moderna las ideas. En ese orden de ideas, el diseño europeo vive lo que es el renacimiento de las viejas tipografías de imprenta sans serif. Entonces aquí nace el estilo tipográfico internacional o estilo suizo, que fue impulsado por los diseñadores de esa zona. Aquí el protagonista Max Miedinger en 1957 se hace famoso por crear esta tipografía como respuesta a esos encargos. Esto fue básicamente a finales del siglo XIX y inicialmente fue bautizada con otro nombre que ahora mismo pues no sé cómo pronunciarlo. El caso es que después de la fundición de Stempel adquiere sus derechos originales en 1961 y es aquí donde oficialmente empieza a ser una de las tipografías más usadas de la historia. Entonces, alrededor de los años 60 y 70 fue conocida como la reina de la imagen corporativa, ya que fue utilizada mucho en los Estados Unidos, se convierte en un estándar para la publicidad y la marca corporativa. Entonces, compañías como Panasonic, Kawasaki, Toyota la implementaron para el diseño de sus logos y publicidad. Bueno, su fama continúa hasta los años 80, que los productos de Apple pues lo incluyen para promocionarse. Y básicamente en 1984 la incluyen Steve Jobs la incluye en el Macintosh, que fue un hecho clave para el éxito de la tipografía. Y en 1989 Massimo Vignelli la convierte en la tipografía oficial de la señalética del Metro de Nueva York. Y pues como conclusión, pues hoy en día la opinión que tienen de esta tipografía pues ya no es tan entusiasta, ¿no? Ya las personas las ven como una fuente tipográfica sin personalidad inexpresiva, pero pues hay algunos que todavía la defienden y dicen que pues para una buena tipografía pues no necesariamente tiene que ser expresiva. Y ya listo, ese sería el contexto. Ok, profe.
Yo les voy a hablar sobre respecto a la anatomía. Tenemos que la anatomía de esta, pues en cuestión a las mayúsculas, tiene una curvatura en la cola. Esto solamente se da en las mayúsculas. En minúsculas tenemos diferencia de trazos, unas leves curvaturas, una diferencia de grosor en cuestión de los trazos, en las mayúsculas y en las minúsculas. Tenemos una alta superior. También quiero hablarles sobre el uso que se le da a esta tipografía, que la helvética pues es una opción popular para wordmarks y afiches comerciales. También se usa bastante en documentos variados e importantes. Muchas empresas han optado por el uso de esta tipografía para la creación de sus logos. ¿Qué premios ha tenido esta tipografía? Helvetica pues, fue clasificada como número uno en la lista de Font Shop en Alemania, como una de las mejores fuentes de todos los tiempos. En ABC Helvetica también es otro premio que tiene, y Adobe Fuentes en el 2009. Uno de los logos que utiliza eh, esta tipografía, podemos verlos en BMW, en Panasonic, en Microsoft, en Jeep, en Mattel y en Toyota. Son como una de las empresas principales pues, que han utilizado esta tipografía para hacer sus logos. Nosotros utilizamos como tal, pues como están viendo, un énfasis como a la serie pues de Pokémon, el cual hicimos este diseño que es la Pokébola, y dentro de esta está una breve descripción de cómo empieza a darse esta serie, dónde empieza, en el año, en qué ciudad, y acá, que es en el centro de la Pokébola, tenemos unos Pokémones variados, y esto fue lo que nosotros utilizamos para hacer el diseño. Listo, profe. Ok, bueno, listo muchachos. Muy bien. Efectivamente, la helvética es una de las letras, yo diría, en la actualidad, más utilizadas precisamente en ese contexto de la imagen corporativa, muy utilizada por los diseñadores. Yo, por ejemplo, la utilizo mucho. Cuando uno quiere ir a la fija, uno se va por la helvética, ¿ya? Digamos que, no hay tiempo, entonces, bueno, helvética, porque la helvética, digamos que tiene esa neutralidad y esa propiedad que tienen las palo seco, las que no tienen series, de verse pues modernas y de fácil lectura y que combinan con casi todo, ¿no? Entonces, pero a la vez también son fuentes muy neutras que cuando, digamos, queremos representar mucho más o diferenciarnos, pues al final ya no agrega tanto valor, ¿no? Precisamente por eso. Es como cuando algo se vuelve tendencia, todo el mundo quiere seguir la tendencia, pero llega un momento en el que cuando rompes esa tendencia, en cierta forma estamos mostrando algo nuevo, ¿no? O algo distinto, algo que no se esté realizando. Listo, muchas gracias. Ya, digamos, es muy de ustedes que hayan asociado, digamos, el tema de la serie de Pokémon. Pues ahí lo único que tendría yo que decirles es de pronto una recomendación, que el manejo que se le da de pronto a los personajes también podría basarse como en la simplicidad que tiene la letra, ¿no? Sino como en la geometría, como en esos detalles. Entonces, bueno, este tema ya de alguna forma de expresión, pero bueno, ustedes tienen su argumento y eso se les respeta. Muchas gracias, muchachos. Buena presentación. Gracias a usted, profe. Buena presentación. Listo, chicos. Profe, nosotros La ya idea es que estamos. ya estamos listos, los otros grupos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, lo importante es que prestemos mucha atención, muchachos. Es súper constructivo que le prestemos atención a sus compañeros para que entendamos los orígenes de esas tipografías, ¿ya? De que todo tiene un porqué. Vale, el espacio es de ustedes. Voy a cancelar audio y pueden compartir su pantalla.
Ya la presento, ¿vale? Listo, ahí la están viendo. Sí. Bueno, pues mis integrantes del grupo son Juan Esteban Valverde y mi persona Juan Pablo Parra. Y a nosotros les tocó la letra Johnston. Bueno, al parecer pues estudiamos que tuvimos un problema para encontrar lo original, pero escogimos una de sus variaciones que es la ITC Johnston. ¿Qué significa ITC? Digamos que esto es una empresa que se fundó para diseñar y licenciar tipos de letras con el fin de hacer como el rodaje de películas y los tipos de escenarios informáticos a nivel internacional. Digamos que la cual lanzó una variante en 1999 conocida como ITC Johnston, que también bien amplió la familia de las fuentes para incluir otras cursivas, la cual también tiene una similitud muy grande a la que es conocida como Gill Sans en todos los pesos. Digamos que Johnston también se creó originalmente como para la impresión, pero también se utilizó para los letreros esmaltados en las estaciones del sistema subterráneos, como lo pueden ser los que habían en Londres. Ahora tenemos un poco la historia de quién era Edward Johnston, que fue el creador. Digamos que él fue un artesano británico, nació en Uruguay, el cual es considerado como el Rudolf Koch, es decir, como el padre de la caligrafía moderna, en la forma particular de la pluma del filo ancho como herramienta de la escritura. Digamos que fue el famoso para el diseño de los sans serif de Johnston. Digamos que son los tipos de letras utilizados en todo el metro de Londres, como lo había hecho mención antes, hasta que fue rediseñado en la década de 1980, también como el famoso símbolo circular utilizado en todo el sistema. Y bajamos un poco, pues tenemos lo que es la anatomía y podemos identificar que, digamos que tiene un o ligadura, digamos que es el trazo que une la cabeza con la cola de la G. También tiene la oreja, que es como el pequeño trazo que se ve arribita, el cual, digamos que está situado, bueno, sí está situada en la E. Luego tenemos el bucle, o conocido como ojal. Vemos que la parte inferior de la G minúscula, la cual está en una forma cerrada. Y también aquí nos mostramos las fuentes y la tipografía del abecedario. Listo. Bueno, eh, pues yo utilicé esta figura porque hace como similitud de la escritura y también pues le agregué una frase que pues la sacamos de la historia, que es la caligrafía es al mismo tiempo el arte de la caligrafía perfecta y el arte del alma perfecta. Y, y pues sí, le queda agregar como estos efectos como, por así decirlo, papel viejo y ya. ¿Listo? Listo, ya Sí, terminaron, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Bueno, listo. La Johnston, precisamente dentro de sus grandes menciones, está precisamente en el metro londinense. Por ahí también ahora hablaban de que la Helvética hacía parte de la señalética, de la señalización también del metro, pero de New York, según lo que decían sus compañeros. Bueno, aquí digamos que hay varias cosas. Es una letra que tiene mucha particularidad precisamente en esa G que ustedes mencionaron. Digamos que su ubicación sería entonces en Londres, a pesar de que lo curioso es que el autor, Edward Johnston, es nacido en Uruguay. ¿Ya? Digamos que eso como un dato clave. Ya, listo. Simplemente les doy un comentario sobre la parte inferior de, digamos, exacto,
composición tipográfica, que me parece un poquito, digamos, como incoherente, que digamos que lo asocien como a la caligrafía, ¿no? A pesar de que es una letra sans serif y muy geométrica, ¿no? Digamos que es simplemente como para que siempre que estamos haciendo una composición, pues digamos que haya cierto relacionamiento, ¿no? Para no de pronto eh, diferenciarse tanto o que el mensaje se vaya a ver perturbado, ¿no? Porque cuando encontramos una lógica de pronto no tan lógica, eso es lo que puede ocurrir. Y bueno, y en cuanto al manejo del color, acuérdense, ¿no? Pilas que manejemos un margen limitado de colores y si lo vamos a romper es porque lo que estamos mostrando está. Digamos que veo coherente la parte de que se habla de caligrafía y la forma como esa pluma y con tanto color, eso puede llegar a tener relación, pero cuando estamos hablando de la letra, y recuerden que la idea del ejercicio era utilizar la letra en sí, ¿no? O sea, la estética de la Johnston para generar la composición, y pues ahí no, realmente no se ve evidente en un comentario. Y listo, muy bien la presentación, nos contextualizaron muy bien sobre esta letra. Muchas gracias, muchachos. Listo, profe, ya entonces pondríamos ya lo que sería con el grupo mío. Listo, ya están, o bueno, ya vamos por listo, Helvética, Johnston, nos faltan 3 grupos más. Entonces, listo, chicos, los escucho. Listo, profe, un momentico. Y creo que ahora sí se ve, Sí, voy a apagar mi ¿listo? micrófono Listo, y ya los escuchamos. Vale. listo, profe. Entonces, pues muy buenas tardes a todos compañeros. Hoy comenzaríamos a exponer con mi grupo, que es conformado por mi persona y Tania Matallana, a exponerles sobre lo que sería la letra Jansson, aclarando que es una letra que no es muy encontrada fácilmente, a pesar de que se usa mucho, al ser muy elegante, ya que pues, es una tipografía clásica o serifada, que es muy utilizada actualmente muchos textos que se quieren tener, que quieren conservar como su aire más clásico. Y fue diseñada en la región de Transilvania por Miklos, que es Nicolás, solo que en húngaro, Mistofalos y Kis, alrededor de 1690. Miklos Kiss, más conocido pues como Nicolás, nació en 1650 en la ciudad bajo Mistofalu. Inició también sus estudios en su aldea natal, pues también desde 1662, o sea, a la edad de 12 años, en Nagibanya. Y desde 1666 en Nagiyenjet, donde también ocupó los cargos de preceptor, contracribay y señor. Sin embargo, pues también en su lugar de continuar sus estudios teológicos, pues comenzó a estudiar en Ámsterdam, exclusivamente en la parte del arte de la impresión de los libros. Pues también desarrolló otras partes del arte como la tipografía. Pasó también 3 años más en Ámsterdam, en la imprenta de Blau, dedicándose a la rotulación y el casting. En otoño de 1689 regresó a su tierra natal. También se instaló Cluj-Napoca, perdón, sí, Cluj-Napoca en 1690, donde también fundó una empresa de imprenta en 1693. Desde casi el principio hasta su muerte estuvo involucrado pues en la parte de la edición y reparación y expansión de libros. Siguiendo también sus órdenes locales, también recibió asignaciones de Polonia, Alemania, Suecia e Inglaterra y trabajó para el príncipe georgiano eh, Cosimo de Medici, príncipe de Toscana, el Vaticano, los jesuitas de Viena, armenios y chinos. Su nombre está asociado pues con la publicación del primer libro de cocina impreso en húngaro, que contiene alrededor de 213 recetas,
Parte de su obra en la tipografía que aún hoy se conoce como Janson, que proviene de la tipografía que vendió al final de su estadía en Ámsterdam. Y pues él falleció el 20 de marzo de 1702 en húngaro. Ok, aquí podríamos apreciar todo lo que sería la anatomía que tendría la letra, ya que es un diseño serif nítido y de relativamente alto contraste, que es pues más popular para el texto del cuerpo, para que así tenga mucha más consistencia y se vea mucho más robusto. Aparte de eso que pues notoriamente se pueden observar los acabados de lágrima, la cartela, también la cola de aguijón en algunas partes, pero más que todo se pueden notar las lágrimas en los acabados de la G, en la J, también en la Y. También podemos encontrar las serifas, que es una parte que más marca en este tipo de letra, además de que sus astas varían entre gruesas y delgadas, y eso le da como un toque elegante, que eso es lo que se refería mi compañero. Y aparte de eso, pues esta letra es como muy legible tanto para textos como para títulos. Todo lo que el texto va a escribir. Eh, y listo. Hola, listo, chicos. El último pedacito, perdón, ¿ya terminaron? Sí, Sí, profe. no alcanzaste a ver lo que era la figura, ¿cierto? No, eso les iba a preguntar, la composición Él tipográfica. la mostró al inicio. Ok, ¿la puedes volver a mostrar, por favor? Un momento. Mm, Creo que se está compartiendo ya. Sí, ah, ok, listo. Sí, es que la pasaron bastante rápido, entonces, Sí, evidentemente. sino que también mi computador está como fallando bastante, no sé qué le pasa, entonces un poco loco. Sí, ya que como fue el lugar prácticamente en el que él la cortó y como que la dio a conocer, entonces quería como ambientarlo más en lo que en lo que es como el lugar insignia de Transilvania en Rumania, ¿no? Ok. Listo, digamos el racional está bien, pero ya la parte de ejecución sí, digamos que puede tener muchos, digamos, puntos por mejorar, ¿no? Sí, sí, Entonces, profe, que tengan en cuenta básicamente eso. ¿Dale? Entonces, de hecho ahí mira que les está pareciendo como que el párrafo se les quedó corto, entonces pilas. sí. Bueno, por aquí, listo. Bueno, nos faltan dos grupos. Eh, por ahí, digamos, una pregunta interna me dicen que si se pueden retirar, no. No porque estos temas son importantes para todos y vamos a alcanzar a socializar algunas notas y lo voy a hacer de forma aleatoria, ¿ya? Entonces yo los voy a llamar de forma aleatoria una vez terminen y todavía nos queda tiempo. Bueno, ya tenemos entonces la letra Janson, tenemos Johnston, Helvética, Garamond, Courier, Baskerville, Palatino y la Times New Roman. ¿Listo? Ya tenemos conocimiento de esas. Entonces, siguiente grupo. Sigo yo y mi compañero Daniel. Danos un momentico, Bueno, por favor. Profe, antes de que comiencen los Listo. compañeros, ¿uno ya se puede retirar, profe? O... no, acabé de hablar de eso. No, o sea, el tema que estamos viendo es tema de clase. Esto no es simplemente un parcial. Estamos viendo temas que ustedes tienen que cumplir. Si bien no hay una evaluación, pero sí hay un quiz que vamos a hacer la próxima clase. Entonces deben tener presten atención. Y ahora voy a socializar notas. Ya voy a socializar las notas a algunos de sus compañeros que alcancen. Lo voy a hacer de forma aleatoria. Entonces cualquiera se puede ganar ese premio. Entonces por eso no se pueden retirar. Bueno, entonces estamos ahora con
Muy el buenas grupo noches. de Daniel. Y bueno, ok, chicos. Ah, bueno, ya está viendo la pantalla, sí. Entonces voy a apagar y los escucho. Listo. Listo, Muy profe. buenas noches. Dale. Listo. Vale. Entonces, buenas noches. Mi nombre es Daniel López y mi compañera Ana Sofía Montaño. Nos tocó la letra gótica. Entonces, está la ilustración, la explica Ana. Bueno, ¿qué quisimos buscar con esta ilustración del siglo IV? Quisimos dar a entender lo que se manejaba en ese momento en la época, que era la parte religiosa. Eh, en muchas partes de la ilustración se puede ver conformado el nombre Constantino el Grande, que fue que conformó más que todo la primera parte de este siglo. Se volvió el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. Esto lo llevó a construir una nueva capital llamada Nueva Roma, que más tarde fue nombrada como Constantinopla. En la parte inferior de la ilustración podemos ver las palabras guerra y, perdón, podemos ver las palabras guerra y corona, que es de lo que se trató este siglo. Este fue llamado el siglo de los padres de la iglesia. También quisimos conformar en esta ilustración el arco de Constantino y la basílica de Magencio, que fueron dos obras monumentales en esa época, que hasta este momento están conservadas, algunas magníficamente y otras parcialmente. Esta letra lo que buscaba era representar la estética de muchas estructuras arquitectónicas que se vieron en el momento, por eso la iglesia gótica. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Vale. Si me escuchan, todo correcto porque Sí, te no sé, escuchamos me muy está bien. fallando el internet. Listo, profe. Entonces, tenemos la letra gótica. Bueno, partiendo de la historia, se parte en cuatro. Tenemos el inicio, que se precede a la época de la caída de Roma y la instauración del feudalismo en la humanidad. En esto nos ubicamos en el siglo IV, donde están los feudos, donde estamos observando que aparece la iglesia como soberano y aparecen las leyes estrictas de que el conocimiento solo lo puede saber la iglesia. Entonces de ahí parte el autor, que es el obispo Ulfilas, que era un misionero, un traductor de germano y estaba vinculado al Imperio Romano en ese momento. Era un hombre religioso, como bien lo indica, y él fue el encargado de construir esta letra. Esta letra se utilizó mucho en los transcritos de la Biblia, en los principales, apareció primeramente en el Codex Argentus del libro de la Biblia de la Plata, que es una de las primeras versiones de la Biblia que han salido en la época del siglo IV. ¿Qué más? Aparece, luego de esto tenemos el resurgir de las ciudades, de la burguesía, de la universidad, que recogieron los frutos de todas las tendencias que venían del pasado, de los siglos anteriores. Esto nos ubicamos en el siglo XII, donde ya existía un regimiento político burgués, en este caso. Se expande la cultura, aparecen las primeras universidades que comienzan a enseñar caligrafía, principalmente esta, que era lo que utilizaban los monjes católicos y cristianos en la época. Y en busca de una letra más clara y más formal, se tendió a esta. Luego aparecemos con el renacimiento del desprestigio de lo gótico, que se le conocía esto como una combinación entre letra moderna y antigua. Se utilizaba mucho para texto de noticias en esa época, de noticias y de textos, se me fue la idea, de textos dramáticos, de textos líricos.
mun- en esa época era el tope de gama de letra, era esto. En la actualidad la vemos como una letra que se reforzó en la actualidad, ubicándonos en el siglo XX y XXI. La vemos como se utilizó mucho por medio de 1980, de los 80 y 90, como una letra artística para las personas que se identificaban con ciertos distritos sociales en Estados Unidos, como en los tatuajes, en las pandillas, se utilizaba mucho ese tipo de letra por lo artístico que era y lo moderno y lo antiguo que demostraba. Bueno, hablando de la anatomía de la letra, es una letra tipo serif. Ella tiene varios puntos claves, como el apéndice curvado, que va siempre tirando hacia la izquierda. Tiene un apófice curvado hacia adentro. Siempre todas las curvas iban hacia adentro, hacia el centro de la letra. La mayoría de las letras que tienen asta, se le ve una asta doble, todas curvadas, era muy curvo porque era una caligrafía manual. Y siempre el espolón largo. En algunas letras se ve el brazo corto, como en la T, esta de aquí es una T, se ve el brazo corto y se ve también la asta doble. En las letras curvas como la B o la O, siempre había un bucle corto que no tomaba mucha importancia porque era muy pequeño. Y en las heces se veía una espina pronunciada, que es esta parte de acá, y siempre eran dobles. ¿Listo? Y aquí están los caracteres, un poco de la historia de Ulfilas y la historia principal que sería el origen de la letra gótica. Muchas gracias. Ok, listo, muy bien. Muy bien la descripción anatómica de la letra. Bueno, la gótica es prácticamente una de las letras más antiguas porque viene precisamente del arte script, ¿no? De lo que es las artes manuales. Entonces, por eso, digamos, su contexto histórico tiene desde esos orígenes, los orígenes y, por supuesto, como lo que vimos la clase pasada del, digamos, de Gutenberg, ¿no? Cuando hizo la imprenta, él se inspiró en esa letra, ¿no? La que se utilizaba en los manuscritos, en los primeros libros que distribuía mensajes, sobre todo religiosos. Listo, muchas gracias muchachos. Eh, el último grupo, ¿cuál nos falta? ¿Qué letra nos falta? Bodoni, profe, ya comparto. Bodoni, listo, Bodoni. Y, ok, bueno. Listo muchachos, ya estamos viendo la pantalla. ¿Ok? Bueno, pues a mi compañera Betsy Alejandra Moreno y a mí, Ricardo Álvarez, nos tocó la tipografía Bodoni. Pues para empezar con el autor, se llama Giambattista Bodoni, que nació en 1740 en Saluzzo, Italia, y murió en 1813. Él fue un hijo y nieto de varios impresores, por lo que él aprendió esta técnica como de la tipografía a temprana edad y se la enseñó su padre. Eh, Cuando ya logró la mayoría de edad, él se fue como a Roma a trabajar para la imprenta de Congregación para la Defensa de la Fe. En ese lugar él aprendió a cincelar troqueles y a desarrollar habilidades más tipográficas, o sea, a ir como mejorando las habilidades que ya había aprendido con su padre. A los 28 años, o sea, 10 años después, Bodoni fue nombrado director de la Imprenta Real para la supervisión y la producción de ediciones
para el duque Fernando de Parma, y él quedó con este título hasta su muerte. También él creó como una especie de manual tipográfico en el que consideraba que lo más importante para la tipografía de la época era tener como un cierto balance, ciertos principios que eran como la uniformidad de diseño, la elegancia y nitidez, el buen gusto y el encanto. Bien, la tipografía Bodoni fue creada en 1790 y fue una tipografía clave a finales del siglo XVIII, ya que dentro de la estética moderna supuso la cúspide de 300 años de evolución en la tipografía moderna. Esta tipografía, una de las más conocidas de Kim Batista, abandera la idea de estilo y elegancia con un delicado equilibrio entre la sensibilidad y la racionalidad. Las características de esta letra hicieron que esta tipografía desplazara a las tipografías más tradicionales, colocándose como el referente de modernidad, ya que sus, con- ay, sus contrastes, muy acusados en sus proporciones, su anchura uniforme, sus caracteres y sus remates rectos y delgados, dotan a la tipografía de un aspecto muy claro y expresivo. Esta tipografía es más que todo utilizada para títulos, ya que ocupa un gran espacio y no es muy clara para usarse en textos que necesitan una tipografía pequeña, ya que cuando se usa con cuidado, ella expresa gran belleza e incluso luce bastante elegante, pero ya siendo más diminuta es difícil de leer. Y sus características posee, por lo menos en la letra G, la parte de arriba, eh, está compuesta de un aguijón y una asta transversal, y algunas de sus letras en minúscula poseen lágrimas, astas finas, bucles, uñas, terminales muy elegantes y ya. Y pues, profe, acá abajo podemos ver cómo es como los caracteres en mayúscula, en minúscula y los números. Y algunas de las fuentes más similares serían las Esones, el Wallabaum FS, Scott Deck, Condense y el Cadillac. Y pues como el dibujo, no me acuerdo, la composición tipográfica. Pues lo hicimos basado en el autor. El autor era italiano, entonces por eso cogimos diferentes mm, elementos de Italia, como puede ser el mapa de Italia o la Torre de Pisa o Venecia, y las acomodamos. Pusimos un texto de base e hicimos la figura con pluma, y de ahí hicimos la máscara de capa, la máscara de recorte, para que se viera pues cortado y con la forma que debería de tener. ¿Listo, chicos? ¿Ya terminaron? Sí, profe. Ah, bueno, listo, sí. No. Bueno, pensé que no, que creo que les faltó decir ahí como que listo, profe, para dar por finalizado. Pensé que tenía algo pendiente. Bueno, listo, muy bien. Y digamos que ya ustedes tienen que empezar a interpretar que si estamos hablando, digamos, de un contexto histórico, ese contexto histórico a qué puede llegar a aludir. Y asimismo, cuáles son los criterios de selección para realizar ya sea una ficha técnica y una composición tipográfica, ¿no? Entonces, me gustó mucho la composición tipográfica, ¿no? Porque utilizar